3 de junio de 2026. Un sitio de apuestas en Las Vegas actualiza sus cuotas para el Mundial. Y un analista, en una redacción de Nueva York, escribe un nombre en la 9ª casilla de la lista de candidatos al título. No es Italia, no es Países Bajos, no es Croacia, finalista hace 8 años. Es un país del trópico, cafetero, que hace apenas 3 años y medio estaba fuera de un Mundial, viendo Qatar por televisión, hundido en la peor crisis futbolística de su generación. Un país que no clasificó al último Mundial, que se quedó en casa, que vio a otros jugar mientras lloraba. Ese país aparece hoy, según el New York Times, entre las 9 selecciones con más posibilidades de ganar la Copa del Mundo, por delante de medio mundo. Y te voy a demostrar, con datos, con nombres y con números que no se inventan. Porque esto no es un error del modelo, es una bomba a punto de estallar. Su nombre es Colombia. Y cuando termines este vídeo, vas a entender por qué hasta los argentinos están mirando de reojo, y por qué las grandes potencias deberían empezar a tener miedo de cruzarse con la tricolor. Dale a suscribirte ahora mismo, porque esto no te lo van a contar las cadenas que solo saben hablar de los de siempre. ¡Empezamos! Vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el minuto 1. Hace 48 horas, 2 de los medios más prestigiosos del planeta, el New York Times y The Athletic, publicaron, casi al mismo tiempo, sus rankings de favoritos para este Mundial. ¿Y sabes dónde apareció Colombia en los dos? 9º, entre los 48 países del torneo. 3ª mejor selección de Sudamérica, solo por detrás de Argentina y Brasil. Agárrate, porque eso significa una sola cosa. El mundo entero ha empezado a creer en este equipo justo en los últimos días. Y cuando el mundo entero empieza a creer a la vez, algo está pasando. Pero esto no va de un ranking. Esto va de una historia de resurrección. Porque para entender por qué da miedo este equipo, primero tienes que entender de dónde viene. ¿Y de dónde viene? Es del infierno. Primera bomba. Atención. Colombia no jugó el Mundial de Qatar 2022. Quedó fuera, humillada. Y mientras la afición pedía cabezas, llegó un argentino silencioso, ex asistente de Pekerman, llamado Néstor Lorenzo. ¿Y sabes lo que hizo? Cogió a los descartados, a los jugadores que todos daban por muertos, James Rodríguez, Davinson Sánchez, Yerry Mina, los que la prensa enterraba cada semana, y construyó con ellos una máquina. A su decisión de apostar por hombres de flojísimos presentes le cayeron rayos y centellas desde el periodismo y la hinchada. Y mira lo que pasó después. Porque aquí viene el dato que pone la piel de gallina. Bajo Lorenzo, Colombia encadenó el invicto más largo de toda su historia. Una racha que se extendió durante meses sin conocer la derrota. Imagínate la escena. Brasil, Uruguay, equipos europeos de primer nivel, y nadie podía ganarle a Colombia. Nadie. La tricolor de Lorenzo llegó a estar invicta 26 partidos. Y ese invicto solo lo rompió, en una final, la mismísima campeona del mundo. Espera, que esto se pone mejor. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿De qué está hecha esta selección? ¿Quiénes son los hombres que han convertido a un país que no clasificó al último Mundial en candidato al título? Porque no es magia. Son nombres. Son hombres que esta misma temporada han estado levantando trofeos en Europa. Y aquí está, jugador por jugador. Hasta el último de los 26 convocados por Lorenzo. No me voy a saltar a ninguno. Empecemos por el techo, por el más alto de todos. Luis Díaz, el Guajiro, 29 años. Y esta temporada se ha convertido, sin discusión, en uno de los mejores extremos del planeta. Llegó al Bayern de Múnich, el gigante alemán. ¿Y sabes lo que hizo? Acumuló 26 goles y 19 asistencias en 50 partidos en todas las competiciones, siendo uno de los futbolistas con más participaciones de gol de las 5 grandes ligas europeas. Léelo otra vez. 45 goles más asistencias en una sola temporada. Junto a Harry Kane y Michael Olise formó uno de los tríos ofensivos más letales de Europa. Ganó la Copa de Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions. ¿Y la guinda? Fue campeón de Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania con el Bayern. 3 títulos en un año. Y este hombre, este monstruo, juega para Colombia. ¿Empiezas a entenderlo? Pero un equipo campeón no se sostiene con una sola estrella. Y aquí viene el cerebro. James Rodríguez, el 10, el capitán, el hombre al que todos daban por acabado, el que jugaba en Minnesota de la MLS, el que la prensa enterraba cada semana. ¿Y sabes lo que hizo? Resucitar. En la última jornada decisiva marcó el gol que selló la clasificación. Y con esa anotación llegó a 14 goles en eliminatorias, superando a Radamel Falcao como máximo artillero histórico de Colombia en la competencia. El más goleador de la historia del país en eliminatorias. A los 34 años. Y hace apenas 2 días, en el último amistoso, tejió la asistencia con un pase milimétrico para el primer gol ante Jordania. El que daban por muerto, dando el pase de la victoria. Días antes del Mundial. Y todavía no he soltado el nombre que está enloqueciendo a Europa. Richard Ríos. El motor. El pulmón. Un chico que, agárrate a la silla,
Jugaba futsal y fue descubierto por Flamengo a los 18 años. Futsal. Salas de barrio. Y mira dónde está hoy. El Benfica lo compró por 27 millones de euros tras su gran mundial de clubes con Palmeiras. ¿Y sabes quién es su entrenador? José Mourinho, el especial One. Y Mourinho no se ahorró un solo elogio, destacando que Ríos no da un solo balón por perdido y derrocha calidad en las dos áreas. Marcó en la Champions League contra el Napoli. Y este año ya levantó la Supercopa de Portugal con el Benfica. De jugar futsal a brillar en la Champions. ¿En qué guión de cine cabe eso? Pero es que la columna vertebral de este equipo es un desfile de campeones europeos de esta misma temporada. Escúchame bien, porque esto es de locos. Daniel Muñoz, el lateral derecho del Crystal Palace, una bestia física que acaba de ganar la Conference League, el primer título europeo en la historia de su club. A su lado, Jefferson Lerma, el escudo del mediocampo, también campeón europeo con el Palacio de Cristal. Davinson Sánchez, el central del Galatasaray, bicampeón de la Superliga de Turquía. ¿Te das cuenta de lo que estamos describiendo? Luis Díaz, campeón en Alemania, Richard Ríos, campeón en Portugal, Muñoz y Lerma, campeones de Europa, Davinson, campeón en Turquía. Una selección, Bundesliga, Champions, Conference League, Superliga Turca. Todo en un mismo verano, todo en una misma camiseta. Pero te dije que esto era el 1-1 completo, y lo es. Vamos con el resto, porque la profundidad de este plantel es lo que de verdad asusta. En el arco, 3 mundialistas: David Ospina, el legendario portero del Atlético Nacional, Camilo Vargas, del Atlas mexicano, que se perfila como titular, y Álvaro Montero, del Vélez argentino. Atrás, además de Davinson y Muñoz, está Jon Lukumi, central del Bologna en Italia, Yerry Mina, el gigante del Cagliari, Will Edita, del Cruz Azul, Santiago Arias, del Independiente argentino, que dio la asistencia del segundo gol ante Jordania, y los carrileros Johan Mojica, del Mallorca, y Deiber Machado, del Nantes francés. En el mediocampo, junto a James, Ríos y Lerma, una orgía de talento creativo. Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, ambos del River Plate. Sí, Juanfer, el del pase de gallina de oro. Juan Camilo Portilla, del Atlético Paranaense. Gustavo Puerta, del Racing de Santander. Jorge Carrascal, del Flamengo. Hamilton Campaz, del Rosario Central. Y la gran revelación del momento, Jon Arias, ahora en el Palmeiras, que acaba de marcar un doblete ante Jordania y suma 6 goles con la selección. Y arriba, el tridente de Killers, Luis Suárez, del Sporting de Portugal, el que le marcó 4 goles a Venezuela en un 6-3 demoledor en la última jornada de eliminatorias. Jon Córdoba, del Krasnodar ruso. Juan Camilo Cucho Hernández, del Betis. Y Carlos Andrés Gómez, del Vasco da Gama. 26 nombres, 26 hombres, y casi todos en el mejor momento de su carrera. Y al frente de todos ellos, el arquitecto, Néstor Lorenzo, con sus asistentes Luis Amaranto Perea, ídolo histórico de la afición, y Fernando Ayoko. Un cuerpo técnico que en 44 partidos ha ganado 26, empatado 11 y perdido solo 7. Léelo, 7 derrotas en 4 años. Esa es la estadística de un equipo que no improvisa. Atemos cabos, porque hasta aquí podrías decirme, vale, tienen buenos jugadores, pero todas las selecciones tienen buenos jugadores. No, escúchame, porque ahora viene la parte donde te demuestro que esto no es talento suelto. Es un bloque, es un currículum reciente que da escalofríos. ¿Te acuerdas de la Copa América 2024? Colombia llegó a la final. Eliminó a Panamá goleando 5-0 en cuartos y arrasó hasta el último partido. ¿Y quién la frenó? Argentina, la campeona del mundo. En la prórroga, por el detalle más mínimo. Subcampeona de América. Y no contenta con eso, en estas eliminatorias terminó tercera con 28 puntos y 28 goles a favor, clasificándose por 7ª vez en su historia a un mundial. ¿Sabes contra quién compartió ese podio? Argentina, Ecuador y luego Colombia. Por delante de Uruguay, por delante de Brasil. Léelo de nuevo. Colombia terminó las eliminatorias por encima de Brasil. El pentacampeón, por debajo de la tricolor. Y ahora compáralo de verdad. Mira a las favoritas eternas. Brasil llega con Ancelotti pero arrastrando dudas y fuera del top 3 de Sudamérica en las eliminatorias. Y Colombia, mientras tanto, ¿dónde está? Instalada con firmeza en el puesto 13 del ranking FIFA, finalista de la Copa América, con cuota de campeón en las casas de apuestas. Y hace apenas 2 días cerró su preparación de la mejor manera. Venció 2-0 a Jordania, una selección mundialista, con doblete de Jon Arias, después de haber ganado 3-1 a Costa Rica. Llega entonada, llega afilada, llega caliente. Piénsalo desde el otro lado. Eres España, eres Francia, eres una de las grandes, llegas al Mundial con todo el cartel. Y en algún momento del torneo, en octavos, en cuartos, te toca cruzarte con un equipo que tiene a un campeón de la Bundesliga por la banda, al máximo goleador histórico del país repartiendo asistencias,
al jugador favorito de Mourinho en el medio, una defensa repleta de campeones de Europa, y que viene de ser finalista continental. ¿Cómo te sientes? ¿Tranquilo? ¿O sientes que ese partido puede ser tu tumba? Ahora bien, voy a ser honesto contigo, porque este canal no te vende humo. Colombia tiene una grieta, y es justa esta, la regularidad rematadora y la dependencia. Encajó 18 goles en las eliminatorias, más que en su histórica clasificación a Brasil 2014. Y antes de afinar la puntería, sufrió un baño de realidad con derrotas ante Croacia y Francia en los amistosos de marzo. El equipo carga, además, con una mochila pesada. Gran parte del peso recae sobre los hombros de Luis Díaz y de un James que ya tiene 34 años. ¿Es su debilidad? Sí, pero déjame lanzarte una pregunta incómoda. En un mundial, donde todo se decide por detalles, ¿qué prefieres? ¿Un equipo sin estrellas o uno que tiene a un finalista de Champions, a un campeón de Bundesliga y a uno de los tridentes con más jerarquía del torneo, jugando sin la presión asfixiante de ser el favorito número uno? Porque a veces, el peor lugar para estar es el de favorito. Y Colombia no lo es. Colombia es el tapado. Y los tapados muerden. Y hay un detalle final, casi cinematográfico, que cierra esta historia. El último gran recuerdo de Colombia en una cita mundialista cargaba una cicatriz, la del 94, cuando llegó como candidata tras golear 5-0 a Argentina y terminó eliminada en fase de grupos, con la tragedia de Andrés Escobar. 32 años después, esta generación tiene la oportunidad de cerrar esa herida abierta. Y el propio Lorenzo, lejos de esconderse, lo dijo con todas las letras hace apenas 3 días. Nuestra aspiración es llegar a la final, pero sabemos que eso se pelea partido a partido. El técnico de un país que no fue al último mundial, hablando de jugar la final del próximo, como si el guión ya estuviera escrito para que esta generación, la de las segundas oportunidades, cierre por fin la cuenta pendiente. Así que dime tú, un equipo que terminó por encima de Brasil, que fue finalista de la Copa América, con un campeón de la Bundesliga de extremo, con el favorito de Mourinho en el medio, con una defensa de campeones de Europa, con el máximo goleador histórico repartiendo magia a los 34, que aparece noveno del mundo entre 48 según el New York Times. ¿De verdad me vas a decir que las favoritas son solo las de siempre? ¿O empiezas a pensar, como cada vez más gente en todo el planeta, que esta vez la tricolor no va a participar, va a incomodar a los más grandes? Yo no te digo lo que tienes que pensar. Te he dado los datos, los nombres reales, uno por uno, el ranking real, el currículum real. Las piezas están sobre la mesa. Únelas tú. El 17 de junio, cuando Colombia salte al Estadio Azteca para debutar contra Uzbekistán, cuando veas a Luis Díaz desbordar por la banda, cuando veas a Richard Ríos robar un balón imposible, cuando veas a James filtrar uno de esos pases que solo él ve, acuérdate de este video. Y pregúntate una sola cosa, ¿estamos viendo a un invitado más, o estamos viendo al equipo que va a romper todos los pronósticos? Si crees que Colombia va a llegar lejos en este mundial, suscríbete ahora mismo y dale a la campana, porque vamos a vivir este torneo partido a partido, juntos. Y escríbeme en los comentarios, ¿cuál crees tú que es el equipo de Latinoamérica que va a llegar más lejos en este mundial que arranca en días? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Brasil? ¿Ecuador? ¿Te atreves a apostar por la tricolor? Te leo abajo. Comparte este video antes de que ruede el balón, porque cuando todo esto pase, vas a poder decir que lo viste venir aquí primero. Nos vemos en el siguiente. Cuídate.